Bien, ahora voy a comenzar con quemadura de vía aérea. Este, Generalmente los pacientes que tienen quemadura en rostro o tienen una quemadura de una extensión de más del 20% de superficie corporal son trasladados a centros especializados. Como que en Mar del Plata nos encontramos lejos de centros especializados y la mayoría de las veces lo he visto que no permiten hacer las derivaciones, caen en centros generales, por ejemplo, donde estamos nosotros, y debemos saber cómo se maneja la vía aérea de un paciente quemado o que sufrió una quemadura por inhalación de humo, de vapor o de un agente químico que produce quemaduras. Bien, brevemente, la fisiopatología, la respuesta inflamatoria que producen las quemaduras extensas, o sea, más del 30% de la superficie corporal, produce exposición continua y por mucho tiempo de mediadores inflamatorios. Esto lo que va a producir, quiero correr esto, me está molestando. Lo que va a producir es primero una fase aguda o de choque, que son las primeras 72 horas, donde el paciente va a tener una pérdida del volumen intravascular y se va a comportar como un shock hipovolémico, con caída del gasto cardíaco, aumento del hematocrito, caída de la saturación, daño compartimental, mioglobinuria, fallo renal, fallo respiratorio, y es acá en estas 72 horas donde nosotros tenemos que actuar y reponer ese volumen intravascular mediante la fórmula de Parkland, en la cual uno la calcula haciendo 4 por el peso de superficie quemada, por el peso del paciente, y le vamos a administrar esos mililitros de Ringer lactato, donde las primeras, la mitad vamos a pasar en las primeras 8 horas y la otra mitad en el resto en las próximas 16 horas. Bien, y después vamos a tener una fase hipermetabólica o flow que se inicia en las primeras semanas y puede durar hasta años, donde hay aumento de la TA, de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, hay hígado graso por aumento de la gluconeogénesis, hay caída de la hematopoiesis, coagulopatía, anemia, inmunosupresión, edema de pulmón y neumonía, hay hipoalbuminemia, resistencia a la insulina, sepsis y falla multiorgánica. Hay un micrófono prendido. Sí, amigo. ¿Cómo hacemos diagnóstico de una quemadura de la vía aérea? El diagnóstico es por visualización directa y el método que se utiliza es el fibrobroncoscopio, que lo vamos a utilizar también para el manejo de la vía aérea. La quemadura de la vía aérea duplica la tasa de la mortalidad de los quemados. Se debe sospechar compromiso de la vía aérea cuando el paciente sufre una quemadura en espacios cerrados, como habitaciones o interiores de vehículos, o son encontrados inconscientes, o cuando las quemaduras son en cara y en cuello. El diagnóstico de certeza o el gol estándar es el fibrobroncoscopio, donde se observan detritus endobronquial carbonáceo, ulceraciones, enrojecimiento o palidez de mucosa. Y otros pueden ser las vibrisas o fosas nasales quemadas, tos con esputo carbonáceo, disfonía, estridor y hollín en la cara. Bien, se desarrolló los grados o la clasificación de la quemadura por visualización directa por el fibrobroncoscopio. En el grado 0 no hay lesión, no hay alteraciones. En el grado 1 hay una lesión leve y se ve eritema. En el grado 2 hay una lesión moderada, que es eritema, broncorrea, depósitos carbonáceos. En el grado 3 hay lesión severa, hay broncorrea y úlceras. Y en el grado 4 hay daño masivo, hay necrosis. Bien, el manejo de la vía aérea. Es muy frecuente que nos encontremos con injuria supraglótica, térmica o química y con edema de gran magnitud. Es por eso que en el 80% de estos quemados vamos a necesitar intubarlo o hacer un abordaje quirúrgico de la vía aérea. Otro factor que es importante que se suma al edema es la reposición de volumen que nosotros vamos a hacer, que va a producir edema, que va a alcanzar un máximo a las 24 horas y va a ir disminuyendo hasta el 5.º día. Muchas veces en pacientes que no tienen compromiso de la vía aérea, de todas formas es necesario realizar la intubación y la ventilación mecánica producto de este edema por la reposición de volumen.
Bien, ¿qué elementos no nos pueden faltar? Son los elementos que nosotros usamos todos los días en quirófano. Primero que nada es pedir ayuda, estar acompañados, tener un dispositivo supraglótico, aunque se puede dificultar la colocación del dispositivo supraglótico porque son de gran tamaño y porque hay mucho edema en la vía aérea superior. Y obviamente no nos protegen del estómago lleno. Tener también cánula de Edel, laringoscopios distintos, con ramas de distintos tamaños, mandril, guía de Eshman, videolaringoscopio, fibrobroncoscopio, monitoreo con saturómetro, electro, tema invasiva, capnografía, temperatura y si tenemos BIS, tener drogas inotrópicas a manos como noradrenalina, fenilefrina, etilefrina y atropina. Bien. Y el método, el gore estándar para hacer el manejo de la vía aérea del paciente quemado es hacer una intubación vigil con el fibrobroncoscopio bajo analgesia y sedación. La droga de elección para hacer analgesia y sedación es la ketamina, que se puede combinar también con desmetomina o también con midazolam. Generalmente se usa dosis de sedación hasta 1 miligramo kilo. Y de desmetomina la combinación puede ser también con un microgramo kilo. También se puede usar midazolam a dosis de 0,5 a 1 miligramo. También se utiliza la anestesia tópica con lidocaína en spray. Y de esta manera también no solamente podemos realizar la intubación, sino ver la gravedad y la extensión de la lesión. En caso de que tengamos que hacer una inducción de secuencia rápida, la ketamina sigue siendo el inductor de elección. Ahora voy a explicar por qué. Y el relajante muscular no despolarizante de elección también sería el rocuronio, a dosis de 1,2 miligramos kilo. En los medios que no se encuentra disponible podemos usar succinilcolina siempre y cuando no se hayan superado las 48 horas de iniciado la injuria, la quemadura, porque se produce una alteración de los receptores que también le voy a explicar más adelante. Y recordar también que estos pacientes generalmente tienen estómago lleno. Bien, ¿y por qué ketamina? Por su estabilidad hemodinámica, sobre todo en pacientes que no presentan depresión de catecolaminas endógenas, por su intenso efecto analgésico y por la posibilidad de administrarla intramuscular en caso de no tener acceso venoso, que se puede usar a dosis de 5 a 10 miligramos kilo. En la bibliografía describía que también se puede usar propofol y tomiato siempre y cuando la hemodinamia del paciente nos lo permita. Bien, otras cosas a tener en cuenta: el tubo endotraqueal debe ser del mayor tamaño posible para que el material bronquial no nos obstruya el tubo. También no vamos a poder fijar el tubo a la cara, lo tenemos que fijar un diente o con alguna gasa grande o con la Campbell que utilizamos nosotros en quirófano. La ventilación tiene que ser protectora, se tiene que calcular un volumen de 6 mililitros kilo, no superar una plató de 30 centímetros de agua y utilizar FiO2 al 100%, tratando de mantener una presión arterial de oxígeno mayor a 90 milímetros de agua. Bien, acá encontré un algoritmo del manejo de la quemadura por inhalación. Es más de lo mismo que repetí anteriormente, pero si nos llega un paciente con historia clínica o con el antecedente de exposición a humo, quemadura de vía aérea sospecha, administramos oxígeno al 100%. Si el paciente tiene quemadura facial del cuello, Glasgow menor de 9 y obstrucción de la vía aérea, lo que tenemos que hacer es una intubación orotraqueal por el medio que tengamos disponible. Si no tiene ninguno de los anteriores, buscamos signos clínicos, como esputocarbonáceo, las vibrisas quemadas, tos, ronquera, odinofagia, disnea, estridor, cianosis, sintomatología neurológica. ¿Tiene alguno de estos? Bien, hacemos la fibrobroncoscopía. Si en la fibrobroncoscopía vemos edema, eritema, adherencias carbonáceas, lo intubamos. Si no tenemos lo anterior, medidas generales, observación y reevaluación frecuente. Bien, sobre los relajantes neuromusculares despolarizantes, las quemaduras lo que hacen es causan aumento y migración de los receptores de acetilcolina que van de la unión neuromuscular a la membrana muscular. Esto produce resistencia
a los relajantes no despolarizantes y una hipersensibilidad a los relajantes despolarizantes. Y también se producen receptores inmaduros nicotínicos alfa 7, a los cuales se une la succinilcolina y producen una liberación de potasio exagerada, produciendo hipercalemia aguda. No solamente la succinilcolina se une a estos receptores, sino que también la colina y la acetilcolina. El uso de succinilcolina debe detenerse luego de las 48 horas producida la injuria y hasta 2 años después. Bien, con respecto a los relajantes neuromusculares no despolarizantes, se puede producir resistencia a esto, generalmente cuando la quemadura es mayor al 30% de la superficie corporal, y tarda en instaurarse desde días y puede durar hasta 18 meses. Y como decíamos, el relajante de elección, cuando la succinilcolina está contraindicada, es el rocuronio, dosis de 1.2 miligramos kilo. Y si no contamos con este, podemos utilizar el resto de los relajantes neuromusculares, pero se debe aumentar la dosis. No decía específicamente qué dosis y cuánto aumentar, pero de la dosis que utilizamos normalmente decía duplicarla. Bien, y después, por último, las recomendaciones que da el Colegio Americano y Comité de Cirugía en Trauma, que dice en la etapa de reanimación, en las primeras 72 horas, quienes necesitan manejo de la vía aérea, los pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea, ya sea por edema o riesgo de la misma, pacientes con compromiso de la función respiratoria, estridor o uso de músculos accesorios, pacientes inconscientes, el gran quemado con una superficie de más del 20%, y quienes necesiten grandes volúmenes de líquidos para su reanimación. Las quemaduras inhalatorias, las quemaduras orofaciales de moderadas a severas por edema progresivo, los pacientes con carboximoglobina mayor a 30%, que esto también va a ir a cámara hiperbárica, y el trayecto, los pacientes que tengan que trasladarse en un trayecto prolongado. Bien, después la etapa aguda, luego de las 72 horas hasta el cierre de las heridas, quienes ya están intubados, quienes ya se ha manejado su vía aérea, probablemente continúen de esta manera en la unidad, en la terapia intensiva. Debe contarse con la correcta fijación del tubo y evitar la extubación accidental, ya que intubar en este periodo puede ser bastante dificultoso y puede hacer llegar hasta una vía aérea quirúrgica. En esta etapa, al 5.º día, disminuye el edema, y cuando se sospecha intubación prolongada hay que pensar en traqueostomía. Y la de intubación prolongada la definía como más de 7 días. Después una etapa de reparación de cicatrices, que son los pacientes que desarrollan micrognatia por cicatriz, dificultad para la apertura vocal. Puede ser necesario que el cirujano, si tengamos que hacer un procedimiento en esta etapa, amplíe bajo sedación la apertura bucal. También puede existir rigidez del cuello en flexión por cicatrices cervicales retráctiles, donde es imposible hiperextender el cuello.